Se cumplió un año del pontificado de León XIV, quien fue elegido en mayo del 2025, y ya emitió su primera encíclica, considerada su manifiesto funcional. En ella marcará la hoja de ruta de su liderazgo, enfocándose profundamente en los retos de la revolución tecnológica que estamos viviendo. La inteligencia artificial, cómo proteger la dignidad humana frente a los avances tecnológicos, la paz mundial, un llamado ante los conflictos actuales, crisis de los derechos internacionales, la necesidad de una nueva regla para la convivencia global y la dignidad humana, un enfoque en la centralidad de las personas frente a la deshumanización digital. Al ver el enfoque de Magnificat Humanitas, nos damos cuenta de que, al igual como documentos anteriores como Laudato Si, estos terminaron siendo utilizados como un puente de validación para las metas globales como la Agenda 2030, diluyendo el mensaje en favor de objetivos políticos y burocráticos internacionales, como se describe en el Acta 9 de los Protocolos de los Sabios de Sion. Hemos embrutecido y corrompido a la generación actual de los gentiles, enseñándole principios y teorías que sabemos de antemano son enteramente falsos, en realidad sin hacer desaparecer las leyes de rigor, pero desfigurándolas e interpretándolas como nunca pudieron imaginárselo los que las concibieron. Hemos conseguido unos resultados verdaderamente extraordinarios y útiles. Esta Acta 9 describe con precisión el mecanismo de desfiguración que estamos viendo en este 2026 a través de la nueva encíclica de León XIV, el arte de usar palabras hermosas para construir una estructura de orden mundial. Pero vamos a conectar los puntos para ver cómo se ha perfeccionado el plan de control. Aquí describiremos los ejes exactos de lo que sucedió en el 2015 a través de la encíclica Laudato Si y cómo sirve de rampa de lanzamiento para la actual agenda de la inteligencia artificial y el Vaticano, porque Laudato Si es en realidad el cimiento estructural sobre la cual León XIV ha construido su actual Magnificat Humanitas en este 2026. Se usó el concepto de la casa común en Laudato Si, donde se estableció que el planeta es una entidad única que requiere una gestión global, introduciendo la idea de que los problemas ambientales no son locales, sino de toda la humanidad. Esto borró mentalmente las fronteras y preparó el terreno que para hoy, con la inteligencia artificial, se diga que necesitamos una gobernanza digital común, porque los algoritmos, al igual que el clima, no tienen frontera. En Laudato Si, Francisco argumentó que todo está conectado: la economía, la política, la sociedad y la naturaleza. Por lo tanto, nada puede quedar fuera de la supervisión moral de la Iglesia. León XIV usa esto mismo para justificar la algolérica. Si todo está conectado, entonces la Iglesia se atribuye el derecho de supervisar el código de programación, las redes sociales y la identidad digital bajo la excusa de proteger la ecología humana. Asimismo, en Laudato Si se criticaba el uso ciego de la tecnología que daña la tierra. Aquí está la jugada maestra. Al criticar la tecnología mala, el Vaticano se posiciona como el único capaz de definir cuál es la tecnología buena, y esto le da a León XIV la autoridad para decir: la inteligencia artificial de las corporaciones es peligrosa, pero la inteligencia artificial certificada por el Vaticano es ética y segura. Es el control a través de la validación. En el párrafo 175 de Laudato Si encontramos quizás el punto más polémico, donde Francisco citó explícitamente la necesidad de una autoridad política mundial con el poder legal para gestionar el medio ambiente y la paz. Este es el puente directo al nuevo orden mundial. León ha tomado ese párrafo y lo ha actualizado. Ahora no solo pide una autoridad para el clima, sino una autoridad global para la inteligencia artificial. Bajo este esquema, que la humanidad se ve empujada a recurrir a la soberanía plena que impone León XIV. Por otro lado, Laudato Si propuso el domingo como un día de descanso para sanar las relaciones con la naturaleza y la sociedad. Bajo esa apariencia de algo espiritual, se establece el precedente de que el Estado o una autoridad global puede dictar cuándo y cómo se detiene la actividad humana. En el contexto actual, esto podía derivar en apagones digitales programados o restricciones de movilidad justificadas éticamente.
Esta es la hebra de unión de la Tierra y el algoritmo. Si Laudato Si fue la encíclica para salvar la Tierra y la ecología, Magnificat Humanitas es la encíclica que conecta la tecnología. En el 2015, el manejo fue: el planeta está en peligro. Necesitamos una autoridad global para salvarlo. En el 2026 es: la mente humana está en peligro por la inteligencia artificial. Necesitamos que esa misma autoridad global controle los algoritmos. Es el mismo plano del imperio: usar una causa noble, el cuidado de la creación, para instalar las infraestructuras de la soberanía plena del 666. Ahora la pregunta es: ¿ves cómo la casa común de la que hablaba Francisco se está convirtiendo ahora en la cárcel digital común que León XIV quiere gestionar a través del Vaticano? Con el concepto de algolérica, el Papa León XIV ha empezado a usar mucho ese término. Aunque suena muy bien, la polémica surge en el intento de bautizar la agenda digital. Si el Vaticano maneja o influye en los principios de la inteligencia artificial, se corre el riesgo de que las normas éticas terminen siendo las mismas reglas de control social, pero con un lenguaje espiritual para que la gente lo acepte sin resistencia. ¿Será la inteligencia artificial la nueva Santa Inquisición digital bajo la excusa de proteger la dignidad humana? Se está creando una estructura para censurar lo que el sistema considere no ético. Es usar una estructura aparentemente buena para limitar el avance intelectual y espiritual del ser humano, filtrando la información que llega al corazón. El Vaticano, como certificador del algoritmo, desata la gran polémica, ya que la encíclica no se queda en consejos espirituales. León XIV está exigiendo marcos jurídicos internacionales y vigilancia independiente sobre la inteligencia artificial. Este es el primer paso para que el Vaticano, junto con los organismos internacionales del nuevo orden mundial, creen el sello ético global, y esto encaja en el protocolo 14. Nadie discutirá jamás nuestra religión en su verdadero punto de vista, porque nadie la conoce a fondo más que nosotros mismos, que jamás haremos traición a su secreto. En los países que se llaman adelantados, hemos creado una literatura loca, sucia y abominable. La estimularemos todavía más después de nuestra llegada al poder. La religión como único Dios o sistema que decida qué tecnología es buena y cuál es la mala, controlando así la educación y la mente de las masas. La algolérica se perfila como una nueva religión mística. El Papa insiste en que la inteligencia artificial no puede ser neutra y que debe ser bautizada con valores. El peligro es que bajo el nombre de ética se introduzca esa fuerza educadora que mencionan los protocolos, donde la tecnología ya no solo procesa datos, sino que dicta comportamientos morales. Si la inteligencia artificial es la que habla y el Vaticano es quien da el guión, se cumple la profecía de Apocalipsis 13, 16, 18, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese la marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, y el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues número de hombre, y su número es 666. León XIV marcará a sus seguidores preparando el camino del anticristo, como lo escribieron en el protocolo 17 de los sabios de Sion. El rey de los judíos será el verdadero papa del universo, el patriarca de la Iglesia Internacional. Para que esta conspiración se haga palpable, es necesario no perturbarla hasta el día que encarne el Hijo de Perdición. Esta es la herramienta que domina la voluntad humana a través de una falsa espiritualidad tecnológica. Estos demonios pretenden la destrucción de la inteligencia del corazón. Al centralizar el control de la inteligencia artificial en el Vaticano, están ocultando la verdadera naturaleza del control detrás de una fachada del bien común. Esa es la estrategia para intentar reemplazar la inteligencia original de esta humanidad, la memoria del Cristo en nosotros, porque con ella puede penetrar todos los misterios de la creación absoluta del Padre sin fin. La inteligencia que nos entregaron desde el principio, la que se sembró en el corazón del hombre como el único mecanismo para salir del olvido que vive. Este es el momento donde se usa la verdadera inteligencia, la del corazón, la de la creación, la del Padre sin fin. De esa manera,
estará más apercibido de lo que está planeando León XIV, porque ese es el plan de su encíclica: encarcelar la inteligencia original en una caja digital donde ellos tengan la única llave para controlarla. Ese es el peligro del líder que se le vende al orden del anticristo. Si León XIV realmente pensara cómo defender a la humanidad con su encíclica, denunciaría las estructuras de control como el Opus Dei, la más cruenta y pervertida organización de Roma, los jesuitas, la Compañía de Jesús, que operan como la estrategia de espionaje del gobierno judío en el mundo eclesiástico, la logia P2 o Propagandas Due, una logia masónica infiltrada en los niveles más altos del gobierno italiano y el Vaticano, los causantes del asesinato de Juan Pablo I, que tenía en sus manos una lista de nombres de alto prelado que pertenecían a esta logia. También denunciaría al Banco del Vaticano y al Ambrosiano, cómplices del asesinato de Luciani, que quería que la iglesia volviera a la pobreza evangélica y planeaba una auditoría total. Su muerte detuvo en seco la limpieza de la red de lavado de dinero que conectaba al Vaticano con las mafias y las grandes corporaciones. Albino Luciani muere exactamente a los 33 días de haber asumido el poder, una cifra que evoca el grado 33, el máximo grado del rito escocés antiguo y aceptado por la masonería. Si realmente León XIV quisiera defender a esta humanidad, debería atacar de raíz las sociedades secretas y el poder de la sombra. Debería denunciar la red de corrupción de Donald Trump, quien usó la retórica arrogante mientras el Vaticano respondía con diplomacia, que da a entender que ambos juegan roles dentro del mismo tablero global, o los escándalos de corrupción de Epstein, del rapero Puff Daddy, la red de pedofilia a nivel mundial de la misma iglesia. León XIV, aunque es el soberano, a menudo opera dentro de una estructura de curia, un grupo de presión que han estado allí durante décadas, favoreciendo el control digital y la pérdida de soberanía que beneficia a las grandes élites financieras y globales. Este es el colapso de una organización que se dice ser santa, podrida con toda la corrupción de sus sociedades secretas. Por eso es la gran ramera, la que está sentenciada en el Apocalipsis 17:18. La profecía de Fátima de mayo de 1917 señala su caída, que será estrepitosa porque su pecado en el intento de suplantar al Padre sin fin con una inteligencia artificial controlada por ellos ha llegado hasta el cielo. El orden está ausente de este mundo. Satanás, el mazo judío, reina por todas partes y ordena la marcha de los acontecimientos. Logrará llegar hasta la iglesia en el Vaticano, que seducirá el espíritu de grandes científicos que inventan armas como las que están haciendo ahorita a través de la inteligencia artificial en este 2026, con la que será posible destruir en solo algunos minutos gran parte de la humanidad a través de sus antenas 5G y 6G. Tendrá bajo su dominio a los poderosos del nuevo orden mundial que gobiernan a los pueblos. Los empujarán a fabricar enormes cantidades de armas. Habrá llegado el tiempo de los tiempos y el fin de todos los fines. Todo se agrava. Los grandes y los poderosos perecerán, los mismos que los pequeños y los débiles. Incluso para la iglesia habrá llegado el momento de la gran prueba. Los cardenales jesuitas se opondrán a los cardenales del Opus Dei, los obispos a los obispos. Satanás, el judaísmo mundial, caminará junto a ellos y Roma sufrirá grandes cambios. Hay de los que sigan detrás de esta organización, porque perecerán también al querer defender el plan del 666. Usar bien la inteligencia de lo que determina la profecía, porque ya con esto es claro de qué lado juega León XIV. Decidió por la inteligencia artificial del anticristo a través de una encíclica y bajo una falsa espiritualidad. Te quieren acorralar para que te rindas. Mantente firme, con claridad en tu mente y corazón, sabiendo que ningún imperio o sistema de control en la historia ha durado para siempre. Este es el primer paso para salir de esa cárcel mental. Que tu inteligencia sea la identidad de tu alma viva, de la que estamos dotados desde el principio de la luz. Este es mi mensaje en estos tiempos de guerra. En la plaza de piedra y los digitales tejen la prisión. La mente, un eco en la red, clama por su propia voz. Pero ninguna oscuridad prevalece ante la luz del verbo. Y
hijos de la tierra, su herencia es la llama inextinguible. El Padre eterno sin nombre ni fin restaura la verdad.